Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Me da mucho gusto que nos acompañen aquí en este Zoom de la Asociación de Empresarios de Iztapalapa que estamos haciendo con nuestros asociados y amigos de WITEC. No, pues no. Ahorita les voy a silenciar un poquito el micrófono para que nos vayamos escuchando. Bueno, en las sesiones por lo regular lo que hacemos es tener estamos atentos al micrófono para que no vayamos a interrumpir a nuestro ponente. Si gustan ir haciendo preguntas, nos las pueden ir escribiendo en el chat. Al final de la sesión ya nosotros las iremos leyendo e iremos dando desahogo a todas las dudas que tengan. Soy Andrea Casanova, gerente de aquí de la Asociación de Empresarios, para quien se está integrando con nosotros y aún no nos conoce muy bien. Bienvenidos también con nosotros. Los voy a dejar con la licenciada Rubí Sánchez. Ella es nuestra presidenta aquí en la Asociación de Empresarios, para que nos dé la bienvenida a esta sesión y ahorita regreso con ustedes. Gracias, Rubí. Gracias, Andrea. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Este jueves 27 de agosto, bienvenidos a todos. Buenos días, contador. Tenemos dentro de la sesión, aparte de nuestra mesa directiva. Y bienvenidos, el día de hoy tenemos el gusto de poder recibir a nuestros socios Whittaker México. Es un gusto que Víctor Hugo García, director de la División Legal, pueda estar con nosotros con un tema de suma importancia, el orden legal y numérico para un retorno más productivo, que ahorita, pues bueno, tanto como los otros son de suma importancia. Los invitamos a que se sigan cuidando, a que sigamos cuidando a nuestros equipos de trabajo, a nuestras familias. Es un gusto poderlos ver aquí. Y pues bueno, bienvenidos a Whittaker. Estamos con nosotros, estamos con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales. Andrea por ahí les compartirá la información. Y tenemos dos eventos por semana también para que puedan estar con nosotros. Darles la bienvenida y pues bueno, que disfruten esta sesión que es creada para ustedes. Y pues bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, estaríamos aquí al pendiente. Que tengan excelente sesión. Gracias, Andrea. Gracias, Rubí. Bien, para dar inicio a la sesión, vamos a iniciar con el licenciado Víctor Hugo García Martínez. Entonces voy a dar lectura a su currículum. Vamos a tener en esta ocasión también como ponente al licenciado Juan Carlos Morales Castro y a la licenciada Anel García. Todos ellos van a estar con nosotros compartiendo los temas que vamos a tocar el día de hoy. Les voy a leer su currículum conforme ellos vayan presentando. Entonces vamos a dar inicio con el licenciado Víctor Hugo García Martínez. Él es socio director del área legal, laboral y administrativa en Whittaker México Business y Consulting. Víctor García, como especialista del área legal en materia fiscal, laboral y administrativa, tiene un gran enfoque a resultados en tiempo y forma a fin de brindar servicios de excelencia. Su trayectoria académica, en 2015 a 2016, especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diversos cursos, talleres y diplomados que ha tomado a partir del año del 2014 hasta el 2019. Su trayectoria laboral ha sido socio director del área fiscal, administrativo, civil, laboral, propiedad intelectual y migración de Whittaker México, coordinador de las diversas áreas de derecho que tiene a su cargo y de manera directa como abogado postulante en la atención, tramitación y asesoría fiscal en una amplia gama de servicios, incluyendo auditorías en impuestos, atención directa al ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscalizadoras, litigio y resoluciones de controversias. En el 2015 fue abogado del área fiscal y administrativa en Whittaker México. Del 2010 al 2015 también estuvo como abogado del área de litigio civil en Whittaker México. Licenciado Víctor Hugo García, bienvenido, gracias por acompañarnos y adelante, por favor. Muy amable, Andrea, por la invitación y también a la Asociación de Iztapalapa por esta invitación que nos hace al Grupo Corporativo de Whittaker México. Y en esta ocasión estaremos con ustedes platicando uno de los temas
que está muy en boga en estos tiempos por el tema del COVID. Ok, licenciado, ¿gusta que coloque el video como habíamos acordado? Sí, adelante, por favor, si es tan amable. Listo. The wild landscape of business is always changing and evolving at a challenging speed. And keeping up with this competitive global market can be hard enough. Everyone wants their business to work perfectly and grow. To be sustainable, to be strong, to be brilliant after all. But then why do certain companies become great companies? That's because these companies connect, spread, and engage, wisely adapting to change. Now, how do you acquire this for your company? Well, there will always be times when the right knowledge, experience, and guidance will be necessary to help you fulfill your goals. You see, business development is all about figuring out how the interactions of customers, markets, and relationships connect together to create opportunities for growth. Not sure where to start? We can help you with that. Introducing ¿Pero es que necesites algo? ¿Le pongo algo que se quede aquí contigo? Listo, una disculpa. Empieza el video, por favor. the wild landscape of business is always changing and evolving at a challenging speed. And keeping up with this competitive global market can be hard enough. Everyone wants their business to work perfectly and grow, to be sustainable, to be strong, to be brilliant after all. But then why do certain companies become great companies? That's because these companies connect, spread, and engage, wisely adapting to change. Now, how do you acquire this for your company? Well, there will always be times when the right knowledge, experience, and guidance will be necessary to help you fulfill your goals. You see, business development is all about figuring out how the interactions of customers, markets, and relationships connect together to create opportunities for growth. Not sure where to start? We can help you with that. Introducing Whitaker. With over 25 years of experience, Whitaker is a full-service consulting firm focused on providing the right assistance to companies and entrepreneurs to strengthen their strategic development. They are passionate about making a difference. Let them show you how. From legal services to commercial strategy, marketing, networking, accounting, fiscal, and personnel administration, Whitaker analyze the way to build, consolidate, and reinvent your business. So let's get started. How do you manage your business legal work? Whitaker has a strong and experienced legal area formed by a team of specialists that cover every legal service. They offer transparency in the most efficient way for your business to generate financial strength. You need accounting services? From startups to established enterprises, businesses rely on accurate and insightful financial information in order to maintain profitability and capitalize on new opportunities. Whitaker supplies you with the monetary information you need for decision-making and financial stability. Everybody wants a happy business. Remember, harmony and balance bring success. Whitaker can manage your personnel administration too. They will take care of all of your employer obligations, like EMIS and InfoNavit, among others. They can also recruit professional and selected candidates according to your needs. This way, you can focus on the most important thing, running your business.
But wait, there's more. Whitaker supports you along your journey with insights and guidance on commercial strategy, designing and applying strategic plans for higher sales and better connection with your customers and suppliers. They will identify your target market, preferences, and needs of your consumers, raising the loyalty of your customers and creating emotional bonds with your brand. Over 1,200 national and international brands trust them with their stories. You should join them. Everyone learns from experience, and they want to share theirs with you. Whitaker, strategy is action. Act every day. Listo, licenciado Víctor Hugo. Lo dejo con su presentación. Por favor, si es tan amable. Perfecto. Pues bueno, buenos días a todos. Gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Vamos a platicar un tema que es el orden legal y numérico para un retorno más productivo. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. Bien, dentro de este tema que hoy platicaré con ustedes, estaré tocando el tema de las inspecciones laborales, que la autoridad como tal, a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, están llevando a cabo para verificar que las empresas o los patrones estén cumpliendo debidamente con todos los lineamientos que establece la Ley Federal del Trabajo y las disposiciones de salud. Dentro de este ordenamiento trataré de ser lo más breve, pero explicarlo a detalle el procedimiento para que tengan ustedes elementos de poder atender cualquier tipo de inspección, no necesariamente laboral, sino de cualquier otra índole, incluso en materia fiscal. La siguiente, por favor. En esta presentación, lo que les estoy presentando son dos posiciones. ¿De qué lado queremos estar como empresa, como patrón, en un tema de una inspección? En el lado donde tenemos un orden detallado de toda la documentación que necesitamos para atender y hacer frente a una inspección, o de un lado donde no tenemos la documentación necesaria para atenderla, se busca en el momento, hay un desorden dentro de la documentación, y esto genera una incertidumbre tanto para el patrón como para el tema del inspector, porque el inspector, al ver que no tienes la documentación que te solicita en el momento de la inspección, pues obviamente vas a dejar pues una mala huella con el inspector para hacer frente a una inspección, y con ello te puede generar una ampliación de la misma o incluso una sanción que puede llevarte a una multa o una clausura de tu establecimiento. Es por esa razón que yo los invito siempre a que tengamos preventivamente el orden de tu documentación, y hoy te voy a explicar qué documentos son necesarios que debes identificar y tenerlos bien ordenados para que en un momento dado de que llegue la autoridad y te empiece a solicitar la documentación, pues la vas presentando inmediatamente y vas cubriendo en ese momento los lineamientos expresados en la orden de inspección. Es muy importante que solo otorguemos los documentos que no solicita la autoridad, no más allá. No ampliemos el campo de la autoridad, solo dediquémonos a lo que nos solicita la autoridad, pero para ello tenerlo bien identificado y que varias personas también lo contemplen. La siguiente, por favor. Dentro de los documentos mínimos que requerimos para un tema de una inspección son los siguientes. El acta constitutiva, simplemente, es fundamental que lo tenga si es una persona moral, ¿no?
El poder notarial de representante, pues, porque es con el que se va a atender la diligencia, o con la persona que se entienda, pero si en un momento dado tiene que hacer alguna manifestación o exhibir un documento, pues obviamente lo tienes que hacer con tu poder notarial en representación de la persona moral o la persona física. La identificación del representante legal es muy importante que lo tengas, ¿no? Porque luego se andan buscando dónde tenemos una identificación y desafortunadamente en el momento de que llega la autoridad, no tenemos ni eso, ¿no? Una identificación del representante. O no sabemos ni siquiera quién es el representante de la empresa que pueda hacer firmar en nombre de ella en el tema de la inspección, en la orden. El comprobante de domicilio obviamente va a ser muy importante porque es donde está establecido la empresa y está legalmente la misma. Asimismo, el RFC de la empresa o la persona física, el alta en el SAT, el alta en la Secretaría de Finanzas, por el tema del impuesto sobre nómina, la declaración anual del ejercicio inmediato anterior, pago del SUA, contratos individuales. Aquí es muy importante que tus contratos individuales estén modificados y adecuados a la nueva realidad que estamos viviendo. Muchos de los contratos, en su mayoría, no establecían un clausurado de las relaciones de trabajo en casa y las condiciones y consecuencias que ello puede desencadenar. Era una situación que la veíamos muy lejana y todo el trabajo se centraba en las oficinas o en los establecimientos que están previamente determinados por la empresa. En este caso, y la situación que nos ha llevado a la pandemia nos ha orillado a que el trabajo se vaya o se establezca en el domicilio de los trabajadores. Pero ¿qué pasaría en un tema de un riesgo de trabajo? ¿No? En el establecimiento, en la oficina, pues puedes poner todos los lineamientos, todas las medidas de seguridad, pero en tu casa, pues ahí no podrías interferir como empresa de que tengas ciertos lineamientos de seguridad y prevención de cualquier accidente, ¿no? Y eso puede generarte también un riesgo y un tema para la empresa que lo tiene contratado. Por eso es muy importante que se revisen los contratos, se asesoren bien, busquen los elementos necesarios para que ese contrato esté apegado a la realidad, pero también apegado a la normatividad que establece la Ley Federal del Trabajo. El Reglamento Interior de Trabajo va muy de mano del contrato individual. Las condiciones que se establezcan en el reglamento, obviamente, son las condiciones bajo las cuales se va a prestar el servicio y que se va a plasmar en el mismo para el desarrollo de la misma. Este reglamento, cuando las empresas tienen un sindicato, debe estar firmado de manera tripartita, del trabajador, la empresa, como patrón y el sindicato. Una vez que se elabora este reglamento, se debe formalizar, es decir, se tiene que inscribir en la Junta de Conciliación y Arbitraje, dependiendo si es federal o local, pero se tiene que registrar. Si no, no te va a tener ningún valor. Lo vas a tener, pero en un momento de una inspección, si no lo tienes esta protocolización, pues no te lo va a tomar en cuenta. Y vas a tener ahí un tache en la documentación. Por eso los invito a que revisen si tienen este reglamento, si no lo tienen, elabórenlo, vean su condición, tienen sindicato, acérquense con el sindicato y preséntenlo en la Junta de Conciliación. El otro es el acuse del registro de los contratos individuales ante el INSS. Es una obligación que todos los años se tiene que ir subiendo los contratos en la plataforma del INSS para tener registrado los mismos y puedan cumplir con la disposición en materia de seguridad social. Otro de los temas, los siguientes elementos, son documentos ampliados derivados más por el tema de la contingencia sanitaria, que es precisamente el cuestionario psicosocial en cumplimiento de a la NOM 35. Este cuestionario es de vital importancia que lo apliquen, primero que lo elaboren, que lo apliquen a todos los trabajadores y que generen el archivo correspondiente. Lo deben tener en resguardo la empresa. Es confidencial, pero es muy importante que lo practiquen porque de eso va también a depender la situación de salud del trabajador, ¿no? Entonces ya es una obligación tenerlo. Otro es precisamente la integración de la Comisión de Seguridad y Higiene.
Es una disposición y es una obligación que te lo exige la propia ley y que también está regulado en la NOM 30, donde se establece qué debe contener ese reglamento y esa comisión. Entonces, eso es fundamental que lo tenga. Otro es la aplicación del cuestionario de salud. Este cuestionario de salud te lo exige la Secretaría de Salud para todos los trabajadores que están laborando en el centro de trabajo por esta condición del COVID-19. Entonces, muy importante que lo apliquen. Si no lo han aplicado, aplíquenlo, conozcan cuál es la salud de sus trabajadores, porque si en un momento dado en tu centro de trabajo algún trabajador se llega a infectar y no tienes el cuestionario y la persona que se infecta es una persona vulnerable o presenta alguna enfermedad, vas a tener un riesgo y una sanción por parte de la autoridad que te puede llegar al tema de la clausura de tu establecimiento. Otro es el protocolo de salud para la nueva normalidad laboral. Este documento lo debes tener sí o sí, ¿no? Debe estar diseñado adecuadamente a la realidad de tu empresa. Entonces, debes tenerlo, este documento, muy bien establecido, muy bien adecuado. Hay lineamientos que establece la Secretaría de Trabajo y Prevención Social y la Secretaría de Salud para la elaboración de este protocolo. Lo deben de tener. Aunado a este protocolo se le establecieron otras políticas como es el uso de las escaleras, elevadores, control de visitas y proveedores, políticas de horarios de comida, áreas de comedor, políticas de teletrabajo que está muy apegado al tema del contrato individual y tus políticas de reuniones de trabajo en las salas de juntas, si lo tienes, debes tener esas políticas de herramienta y material de trabajo. No se puede compartir los documentos, las herramientas de trabajo con otro trabajador si no se hace la limpieza adecuada y las medidas necesarias para el uso de ese equipo para otro compañero en el centro de trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, estos son todos los puntos que como empresa, muy importante que los vayas generando. Hagas un tema de auditoría interna. Te invito a que lo hagas. Es importante que lo hagas porque ahí vas a revisar si te falta alguno, si tienes que complementar o lo tienes que realizar, ¿no? Y te tienes que acercar con personas que conozcan el tema, sepan cómo se tienen que ir desarrollando cada uno de los puntos, te debes integrar con esos documentos, debes tener esos documentos en físico y digital, siempre que lo conozcan 2, 3 personas, porque en el momento de la inspección no puede estar uno, pero puede estar el otro y tiene acceso a la documentación y en consecuencia puede hacer frente al tema de la inspección. Documentos mínimos que debes tener y que debes cuidar. Te invito a que hagas esa auditoría interna, revísalo y aplícalo. La siguiente, por favor. Y claro, licenciado Víctor, nos hace la empresa Valno una pregunta. Nos pregunta, ¿dónde se puede obtener el cuestionario de salud? Ok, el cuestionario de salud prácticamente son preguntas que el trabajador debe conocer del trabajador. En particular, la Secretaría de Salud ha establecido ciertos cuestionarios para la aplicación de los trabajadores para saber si padece alguna enfermedad, si es alguna persona vulnerable, si tiene alguna enfermedad crónica que le impida acudir al establecimiento. Te puedes acercar a la página de la Secretaría de Salud y ahí están algunas preguntas que ha formulado la autoridad. Perfecto, muchas gracias. Bien, la siguiente, por favor. Este es el procedimiento de manera gráfica que les presento de todo lo que es el procedimiento de inspección laboral por parte de la autoridad. Vamos a ver muy rápidamente, pero con precisiones en cada uno de los puntos. La siguiente, por favor. Bien, el citatorio previo. En este documento, como todos que emanan de una autoridad, debe estar debidamente fundado y motivado. Con este documento es con el que se da la orden por parte de la autoridad para realizar una inspección a una autoridad. Hay inspecciones ordinarias y extraordinarias.
¿Qué diferencia hay entre una y otra? La diferencia es que en una inspección extraordinaria no va a existir el citatorio previo. Se acude directamente a la empresa sin aviso previo y te hacen la inspección. Te presentan la orden y con eso inicia la visita en el establecimiento para la verificación del cumplimiento de las normas laborales, ¿no? En una inspección ordinaria va a existir el citatorio previo. En ese citatorio previo, lo que debemos cuidar es que sea emitido por una autoridad, debe estar firmado por el titular de la dependencia que está dando la orden del citatorio, debe señalarse fecha cierta, debe señalarse también la fecha en que se va a llevar a cabo la verificación con la orden de inspección para poder llevar a cabo la inspección. Este documento te lo va a entregar un inspector que se tiene que identificar por parte de la dependencia de la que está acudiendo. Recordemos que en estos temas, pues, prácticamente lo que se están dando son inspecciones extraordinarias. Ojo, ahí debemos cuidar muy bien que la persona que acuda debe identificarse, debe tener los números telefónicos de la dependencia que está representando como autoridad y presentar, muchas veces los inspectores vienen con sus chalecos, el logo de la dependencia de la Ciudad de México y su gafete, ¿no? Cuidar mucho eso porque luego se dan otros casos de que llegan personas que no son de parte de la autoridad y están haciendo abusos por parte de ellos, ¿no? La siguiente, por favor. La orden de inspección. ¿Qué punto debemos cuidar en una orden de inspección? La orden prácticamente igual es un documento oficial emanado por la autoridad, debe estar fundado y motivado. En ese documento se expresa con toda detalle y claridad cuál va a ser el objeto de la inspección, qué va a abarcar en tu empresa. Lo que no esté señalado en esa orden no lo puede ejecutar el inspector. Cuidemos mucho eso. El objeto de la inspección solo debe ser debidamente detallado y con precisión, ¿no? Lo que no esté dentro de ese objeto no se puede llevar a cabo y no nos pueden pedir mayor documentación de la que no se venga descrita en el mismo documento, ¿no? Este documento igual debe estar firmado por el representante o titular de la dependencia. Se señala el domicilio de la empresa, debe estar cierto, muy bien determinado. Falla algo que no esté con precisión de algún elemento formal del documento, pues va a carecer de valor esa orden de inspección y se puede suspender la misma, ¿no? Hay que cuidar mucho esa parte. La siguiente, por favor. Bien, dentro de las obligaciones y derechos que tienen, obviamente son que le des acceso al inspector a tu centro de trabajo, le des acceso para que verifique y haga el recorrido en el centro de trabajo, le des acceso a la documentación. Dentro de las obligaciones, obviamente está permitir a la autoridad que llame a cualquiera de los trabajadores para que los interrogue, pueda expresar cualquier punto dentro de la inspección, obviamente debe estar bien determinado en la orden que le está facultando, ¿no? La siguiente, por favor. Obviamente esas son provisiones que tiene la autoridad, propiamente son de que tenga algún interés dentro de la empresa, el inspector, ¿no? Eso puede modificar la inspección, que asiente hechos dolosos en el mismo, pues eso también puede generar un tema incluso de juicio contra o queja contra el inspector. Los derechos, pues obviamente que se les dé a la persona inspeccionada o a la empresa, se le lea la carta de derechos que tiene, que pueda tener acceso a todas las manifestaciones que pueda hacer dentro de la visita, que pueda o no firmar la documentación o la acta de inspección. La siguiente, por favor. La acta de inspección, pues propiamente hacer un documento, también por la autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, se deben asentar todos los hechos que se suscitaron dentro de la inspección y lo va a firmar el representante con 2 testigos este documento y con ello se cerraría prácticamente la inspección. La siguiente, por favor. Bueno, paralelamente, una vez que se cierra la inspección, podemos decir que se solventó adecuadamente porque tenías ordenada la documentación y no va a generar un tema de sanción.
y una apertura para que desahogues posteriormente tus pruebas. Si no se tenían los documentos, pues la autoridad te va a dar derecho para que en el término de 15 días se exhiba la documentación, se inicia la revisión de la misma y te pueden decretar una resolución en la que se determine que cumpliste con todas tus obligaciones o te imponen alguna sanción económica, que puede ser una multa o una clausura. Esperemos que esta parte no se llegue, que puedas cumplirlo preventivamente. Ya nada más para finalizar, y no quisiera pasar desapercibido el tema de algunos puntos que establece el Código Fiscal y las demás disposiciones en materia de impuestos, de algunos beneficios que te establece la propia ley para hacer frente incluso a las necesidades económicas por el tema de COVID, que son los pagos, la reducción de pagos provisionales que tienes derecho como contribuyente para realizarlos dentro del ejercicio inmediato del impuesto sobre la renta. Es una disposición, un beneficio que tienes y que está reglamentado en el artículo 29 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Debes cumplir con ciertas formalidades para tener acceso a ello. Sería benéfico si te encuentras en esa situación, pues puedes adecuarte y solicitar esta reducción de pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Otro de los temas son los pagos a plazos o diferidos. Esto se da cuando tienes ya un crédito fiscal. La ley también lo contempla, lo establece, te puedes acercar a ellos. Hay algún interés que se cobra cuando tú pides un tema a plazos, también hay ciertos requisitos que debes pagar el crédito en el 20%, ¿no? La siguiente, por favor. Todo esto lo puedes plasmar y llegar a un acuerdo con la autoridad e incluso con la PRODECON. Los acuerdos que tú tengas con la autoridad para cumplir con tus obligaciones fiscales, pues estarán en tus manos y te recomiendo pues, que los tomes en cuenta y los apliques si te es benéfico para tu situación económica y financiera de tu empresa. Pues les agradezco mucho la atención y le concedo el uso de la palabra al licenciado Juan Carlos. Gracias, licenciado Víctor Hugo García, por esta ponencia. Damos la palabra al licenciado Juan Carlos Morales Castro, socio director del área de administración de personal en Whitaker México Business and Consulting. Juan Carlos cuenta con amplia experiencia, más de 10 años respalda su trayectoria laboral en el ámbito de administración de personal y nóminas. Ha permanecido en constante aprendizaje con el objetivo de brindar servicio profesional y de alta calidad. Su trayectoria académica del 2005 a 2009, una licenciatura en Contaduría titulado y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tenido varios cursos y talleres como diplomado en Contribuciones Fiscales, Finanzas, Tratamiento Integral de los Sueldos y Salarios, Outsourcing 2019, Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Fiscales, CFDI de Nómina, Tratamiento Fiscal de los asimilables a salarios, integración de planes de pensiones y privados, entre otros. Licenciado Juan Carlos, le damos la bienvenida y en un momento más coloco su presentación. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, como parte de lo que comentaba el licenciado Víctor y reforzando todas las cuestiones que tienen que ver con las relaciones de trabajo, evidentemente esta situación nos ha forzado tanto a las empresas como a los trabajadores a modificar por completo la forma en la que concebíamos una relación de trabajo. Algunas empresas se han visto en la necesidad de generar incluso convenios para reducir salarios y tratar de mitigar esta situación que, además de salud, se está volviendo un problema económico. Es muy importante, por eso, fortalecer toda la información y todo este entorno que va de la mano con un trabajador para poder generar una certeza
en la organización y también tener una certeza jurídica como trabajador para hacer frente a esta situación. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? En más de una organización, yo creo que a raíz de esto que se generó por el COVID, nos percatamos que en muchas empresas a veces no contamos ni siquiera con el instrumento de la formalidad para la relación de trabajo. También nos hemos dado cuenta que quizá no teníamos contempladas algún clausulado especial o específico para mitigar este tipo de situaciones en donde, pues evidentemente, deja vulnerables los derechos y por un lado, maximiza a lo mejor las cuestiones de obligaciones patronales. Creo que esta parte de los contratos es muy importante que las empresas retomen, ya lo mencionó hace un momento el licenciado Víctor, pero es muy importante que retomen un buen contrato, que se acerquen a un especialista y que cumplan con todas las disposiciones que se marcan en materia laboral. Esto, pues, por consecuencia, me va a generar un expediente de un trabajador que pues, me va a ayudar a contar con elementos incluso para poder determinar, en este caso, si es personal vulnerable, si es una persona que necesita cierto tipo de tratamiento para poder hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? En cuanto a las obligaciones que tenemos patronales, pues obviamente por ahí no se dieron algunos beneficios por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit. Simplemente nos trajeron a esta época cuestiones que ya existen en ley. Entonces es muy importante que se tenga un buen control del pago de las cuotas obrero patronales y que si accedimos a uno de los acuerdos que se están dando tanto en materia de Infonavit como INSS para el diferimiento de cuotas obrero patronales, pues estemos con toda la documentación que requerimos para empezar a hacer los pagos, ¿no? Es muy importante contar con perfiles de puesto de nuestros trabajadores, tener integradas las comisiones mixtas en materia laboral y contar con todos los recibos de nómina y que estén debidamente timbrados, así como hacer entrega al trabajador de este tipo de documentos para fortalecer más el respaldo que va a tener mi relación de trabajo. Por ahí, en el mes de mayo, la Secretaría de Salud, en conjunto con el Seguro Social, lanzaron una serie de lineamientos técnicos en los cuales las empresas tenían que bajo protesta de decir verdad, generar una revisión de 78 puntos para poder cumplir con este tema de los protocolos de seguridad. Obviamente, obtener una constancia que nos permita saber que ya conocemos este tipo de lineamientos y que los vamos a implementar en nuestras empresas. Siguiente, por favor. Justo a raíz de todo esto, también se le dio un giro por completo a todas las empresas de subcontratación. Anteriormente, ya existen algunas disposiciones que nos generan algunas obligaciones cuando tercerizamos o subcontratamos a un trabajador. Al día de hoy creo que es importantísimo que se le dé debido cuidado a todas las obligaciones que se tienen en esta materia para poder contar con un respaldo de la empresa que nos está brindando el servicio y obviamente tener una seguridad en materia fiscal y contributiva por parte de la empresa. Básicamente las obligaciones que hay que tener presentes es el envío de la información a través de la plataforma del CIRESO, presentar los contratos del IMSS en formato PC1 en la plataforma del IMSS, tener a la mano las declaraciones y pagos de retenciones de IVA y impuestos sobre la renta retenido a los trabajadores, verificar que los CFDIs de nómina se estén timbrando y se estén agregando en los complementos que tienen que ver con el nodo de subcontratación, así como el RFC de la persona y el porcentaje de tiempo de la persona o cliente que recibe este servicio.
verificar, obviamente, el cumplimiento de normas oficiales en materia de trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando subcontratamos creemos que no tenemos ninguna responsabilidad, ninguna intervención en este tipo de procesos. Pero sin embargo, hoy en día todas las cuestiones de seguridad en el centro de trabajo tienen que ver directamente con nosotros como beneficiarios de este tipo de servicios. Entonces, si un trabajador que independientemente de esto es subcontratado o es asignado a nuestro centro de trabajo, es nuestra obligación contar con los elementos y con todos los protocolos de seguridad sanitaria para este retorno a actividades. Entonces, sí es muy importante que se retomen, que si tenemos un proveedor de servicios, busquemos la forma de generar esa armonía con ellos y que se den este tipo de instrumentos para hacer frente a cualquier contingencia legal. Por ende, es muy importante contar con la información general, con todos los datos generales de nuestra empresa que nos terceriza, y pues obviamente tener un expediente acompañado de un buen contrato de prestación de servicios. ¿Sí? Siguiente, por favor. En este punto también es bien importante porque que contemplemos y que verifiquemos si realmente estamos cumpliendo con la figura de la subcontratación. Recordemos que a raíz de todas estas cuestiones derivadas por el COVID, vamos a enfrentarnos a diversas inspecciones por parte de la autoridad laboral. Entonces, eso no quiere decir que para una autoridad, en este caso para la autoridad laboral, no va a perder de vista pues obviamente lo que da origen a que nosotros tengamos esa necesidad de subcontratar. Entonces es muy importante que revisemos si estamos dando cumplimiento en términos del artículo 15 y 15A de la Ley Federal del Trabajo, en donde pues obviamente no podemos tener una figura de simulación cuando hablamos en cuestiones de subcontratación, y sí tenemos que buscar que se cumplan al menos con las 3 generalidades que marca esta ley, que obviamente tiene que ver con que no se abarque el total de las actividades, que no tengamos a todos los empleados subcontratados, o sea, que realmente si estamos subcontratando sea por una necesidad específica, que se justifique el carácter especializado de esos trabajadores que tenemos subcontratados, ya sea a través del contrato, a través de los contratos individuales, bitácoras que desarrollan en nuestro centro de trabajo, y sobre todo que no abarquen o no comprendan tareas iguales a trabajadores que ya tenemos dados de alta en nuestra empresa. Entonces, sí es muy importante que hagamos una reflexión sobre si estamos llevando a cabo bien la figura de la subcontratación para evitar pues, alguna sanción, no específicamente que nos vayan a revisar esto, pero que sí a consecuencia de una revisión por cuestiones de salud en el trabajo o cuestiones de protocolos, pues obviamente salga esta información para la autoridad y pues obviamente nos veamos en una situación adversa. Siguiente, por favor. Como les comentaba hace un ratito, por ahí en el mes de abril y todo lo que se generó en mayo, se generaron los lineamientos técnicos para el regreso al retorno al trabajo, y pues hay que obtener una constancia, ¿no? Como les comentaba, esa constancia nos va a abarcar pues que nosotros estemos acusando y mencionándole a la autoridad de salud y al Seguro Social que conocemos del protocolo y que obviamente vamos a dar cumplimiento a estas constancias. Sí las está pidiendo la autoridad, las está requiriendo, se está acercando para ver si contamos con ellas, de las empresas que ya estamos operando, que ya están operando, y es muy importante contar con estos lineamientos, y no solo con los lineamientos, sino también respaldarlos con su protocolo de seguridad sanitaria. Como lo comentó hace un momento el licenciado Víctor, las normas, a pesar de que ya tienen algún tiempo, por ejemplo la NOM 035, que ya tiene algún tiempo de implementación desde el 2018, perdón, el día de hoy van a tomar más fuerza y es muy importante contar al menos con las que tienen que ver en alusión a este tema que estamos viviendo. ¿Sí? Siguiente, por favor. En cuestiones de subcontratación, como se los comentaba, nada más hay que tener a la mano los acuses de la presentación de la información de los contratos, tanto a la plataforma del Infonavit de Cireso, así como a la plataforma de los contratos del formato PC1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Siguiente, por favor.
En cuestiones fiscales, tenemos que tener a la mano y a la vista, contar con obviamente, las disposiciones que ya estaban por ahí ya en ley y que a pesar de que no han tenido ningún cambio, sí la autoridad intentó generar un aplicativo electrónico que ya se derogó y que pues, obviamente no está vigente, pero sí hay que, en cuestiones de subcontratación, hacer frente a contar con todas las cuestiones de cumplimiento por parte de la empresa que nos contrata personal, contar con las declaraciones, contar con los CFDI de nómina de los empleados que estamos subcontratando y contar con el pago de las cuotas obrero-patronales que lo señala el artículo 27 y el 5º de la ley del IVA, ¿no? El artículo 27 de la ley de impuestos sobre la renta y el artículo 5º de la ley del IVA, ¿sí? Por último, a raíz de este año, en la reforma fiscal de 2020, pues se presentó una retención que evidentemente afecta o tiene que ver con las empresas que asignan personal a otras y pues, hay que cuidar, dar cumplimiento al pago y entero de esa retención, ¿no? Siguiente, por favor. El recibo de nómina, al día de hoy tenemos que estarlo timbrando y emitiendo en su versión 3.3 con el complemento 1.2. Y pues obviamente tenemos que vigilar y cuidar que nuestros sistemas informáticos estén realizando este tipo de timbrado en base al apéndice, a los apéndices ya generados. Por ahí este año se incluyó para cuestiones de subsidio al empleo una modificación, ¿no? de algunos conceptos. Hay que cuidar que se estén timbrando correctamente. Y obviamente en cuestiones de subcontratación, revisar que aparezca el RFC de nosotros como empresa contratista y el porcentaje de tiempo que el personal está asignado a prestarnos servicios. Entonces hay que cuidar mucho la cuestión del recibo de nómina, verificar que estamos timbrando con la versión correcta, con el complemento correcto y cuidar los mecanismos y las nuevas incorporaciones a este recibo. Siguiente, por favor. Y por último, como les comenté hace un momento, como tal no se dieron tantos beneficios por parte de las autoridades de seguridad social. Sin embargo, ya existen acuerdos para el pago en parcialidades. Esto no es de ahorita, ya existen acuerdos previos a la pandemia. Sin embargo, pues muchos patrones han tenido la necesidad de acercarse a estas dos autoridades para generar este tipo de acuerdos para empezar a pagar en el mes de septiembre, en algunos casos, y pues, obviamente adherirse a este tipo de beneficios que pues, nos pueden ayudar mucho para la cuestión del flujo de efectivo. En cuanto a trabajadores, Infonavit lanzó un seguro de desempleo para cubrir 3 cuotas, al menos 3 mensualidades de los créditos y pues, no tener una afectación como tal. Y en algunos casos poder disminuir el porcentaje de descuento en caso de empresas que se declaren en paro técnico y obviamente tengan que disminuir el salario o se queden sin percibir ingresos. En cuanto a temas de Fonacot, también por ahí lanzaron una campaña para generar disminución de los descuentos sin afectar ni las tasas de interés ni el crédito en sí. Y pues obviamente se tiene que hacer un procedimiento con el instituto, acercarse a ellos, generar un documento, el documento que acredita la disminución del salario y poder darle ese beneficio a nuestros trabajadores. Muchos de estos beneficios están ya por empezar a cumplirse para pago. De hecho, por ahí ya de ayer por ahí se generó ya la nueva versión del SUA, donde vienen este tipo de apoyos. Ya vienen las etiquetas en la nueva versión de este sistema. Pues tenemos que cuidar que estemos determinando correctamente las cuotas obrero-patronales, incluso si hicimos este tipo de acuerdos a pago en parcialidades. ¿Sí? Por mi parte sería todo. Considero que deben de cuidar todos los aspectos que tienen que ver con sus trabajadores y cualquier cosa, pues ahorita podemos atender cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos Morales. Gracias por esta ponencia. Ahora le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Anel García, quien es directora general y cofundadora de la firma Whitaker México Business and Consulting, dedicada a brindar servicios de excelencia que contribuyen a la correcta funcionalidad empresarial en materia legal, contable y de administración de personal.
Cuenta con 29 años de experiencia en los cuales ha impulsado el crecimiento sostenido de empresas y emprendedores. Es doctora honoris causa por el Consejo Directivo del Claustro DHC de la Universidad Libre de Derecho de Puebla, 2018, y doctor de doctores por el Consejo Directivo del Claustro DHC de la APAU UNAM, 2019, egresada del programa de alta dirección del IPADE Business School 2004 y egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM 1995. Licenciada Directora General Anel García, por favor, un gusto que se encuentre en este momento con nosotros. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a la asociación. Creo que este tipo de plataformas son muy importantes para darle seguimiento e impulsar y empoderar a todos los empresarios que se están uniendo a la plataforma de la asociación. Bueno, conforme lo que ya escucharon, que es lo importante y el origen de este webinar, es organizar y ordenar, ¿no? El orden legal y el orden numérico para un retorno más productivo. Creo que lo que estamos viviendo en este presente, tenemos que capitalizar en positivo, en números, en materia legal, el pasado, porque hay noticias, el pasado ya no va a regresar, este es el presente que estamos viviendo, todas estas modificaciones que gracias a la pandemia estamos viviendo, nos tiene que hacer y sumar para que todos los líderes de las empresas tengan que organizar y ordenar. Creo que fue un buen momento en el cual nos dimos cuenta lo vulnerable que somos y que todas las empresas van a cambiar en un segundo. O sea, 180 grados nos vino a cambiar esta pandemia, pero para bien. Tenemos que darle importancia al orden legal y al orden numérico. ¿Qué es el orden numérico? El orden financiero. ¿Qué más podemos tener que organizar que nuestro ingreso y nuestro egreso? ¿Por qué es importante identificar cómo están nuestras ventas, cómo está nuestro ingreso? Y en muchas ocasiones escucho, es que me ha bajado el ingreso, pero es lo que hay. Y con ese ingreso tienes que evolucionar y tienes que ordenar y tienes que tomar decisiones no con el corazón, sino con la parte racional. Y los números nos dicen todo. Si te ingresaba antes 1 millón y hoy te ingresan 500, con esos 500 tienes que ordenar tu egreso. Y lo más importante de tu ingreso es identificar por qué me bajó. Porque realmente está detenida una economía, porque mi servicio, mi maquila, mi producto que estoy comercializando se quedó obsoleto. Entonces, tenemos que identificar cuál es la partida de nuestro ingreso. ¿Por qué nos bajó? Bueno, en el sector de nosotros, en el área jurídica, pues claro que iba a bajar porque estuvo detenido el Poder Judicial. No estaban abiertas las oficinas. Ahora que retornemos, tenemos que ver si nuestros servicios son innovadores, si son en el presente, son ágiles, son acompañadores para los empresarios. Si nosotros vemos que no es así, quiere decir que estamos obsoletos, tenemos que innovarnos. Entonces, vamos a ordenar. Primero, importante ingreso. Ver si nuestras ventas en el presente de nuestros productos sí tienen futuro. Si no lo tienen porque mi servicio se quedó obsoleto, tengo que innovar. Ahora, ¿qué debo de controlar? El egreso. El egreso es muy importante. Es tener cuánto es mi costo, cuánto es mi gasto, cuánto es mi utilidad. Y aquí viene un tip muy, muy importante, la utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una empresa donde no hay utilidad, estamos haciendo filantropía. Y pues ese no es el objetivo de una empresa. El objetivo de una empresa es una cadena inmensa de ventas para poder traer el ingreso y controlar con tu costo y tu gasto tu utilidad. Tip importante. Es de suma importancia vigilar tu utilidad. También otro tip importante es generar no nada más de tu ingreso, tu costo y tu gasto, tus reservas. ¿Por qué es importante la reserva?
porque hoy en día lo vivimos con la pandemia, lo hemos vivido con un terremoto, lo hemos vivido en diferentes situaciones donde se encuentran las empresas, huracanes, maremotos, etcétera. La reserva es tan importante para mantener tu empresa. Entonces, tenemos que tener una reserva de pasivo laboral, tenemos que tener una reserva de contingencias. ¿Qué son las contingencias? Situaciones fortuitas, temblores, maremotos, huracanes, tornados, pandemias. Entonces, es muy importante que dentro de tu egreso tengas muy contemplado la reserva. Y aparte tienes que cuidar la utilidad, porque en muchas ocasiones mencionan, es que de la utilidad es mi reserva. No, 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 no. Tu utilidad es una situación muy diferente. La reserva la tienes que ir haciendo mes a mes. Entonces, ¿qué importancia tiene el ingreso y el egreso y la utilidad? Vigilancia, empresarios, emprendedores. Si no vigilan y no controlan esto, pues seguramente no vamos a tener éxito. Controlando la parte numérica y como mis antecesores, la parte legal, para que cualquier situación que nos venga el gobierno y nos pida documentación, estados financieros, regulación de una nómina, permisos, todo lo que ya explicaron, lo debemos de tener. Y no como empresarios decir, aquí estoy, aquí está mi documento, aquí está mi estado financiero, esto es lo que tengo y esto es lo que voy a tener en orden para que mi empresa esté ante cualquier contingencia sanitaria, pandemia o lo que ya expresamos. Ahora, otro tip que es importante. Hay empresas o emprendimientos que son solares. ¿Qué es una empresa solar? Una persona que funda y toma las decisiones propias. ¿Qué necesitamos para esta toma de decisiones? Un consejo. Todos escuchamos que los grandes corporativos tienen su consejo de administración, su junta de gobierno. Al final, la misma palabra lo dice, consejo. Busquen sus consejeros y pueden ser hasta sus propios proveedores. Escuchen a su proveedor. ¿Qué tan importante es no ser juez y parte? Yo los exhorto de verdad a que contraten a una empresa externa que les lleve la contabilidad. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque no puedo ser juez y parte. Si yo me dedico a vender tasas, pues no voy a ser experto en llevar el área contable, ni poderle dar orden al contador que contraté, porque no sé cómo supervisarlo. La nómina, los sistemas, el outsourcing es tu aliado, pero también puede ser tu consejero. Es importante que entren en empatía para poder sumar. No estar pensando en, mi contador que me ponga los impuestos lo menos que pueda pagar. Eso no es un consejero. Ese está siendo un subordinado que está obedeciendo una orden que tú le estás dando. Un consejero es el que te va a exhortar a tener paz tributaria y paz legal. Otra de las cosas que también son importantes es que si tienes a un consejero, camina con él y debes estar dispuesto y aceptando que eso es lo que necesitas. Cuando uno sabe lo que necesita, puedes caminar con tu consejero. ¿Dónde puede ser? En tu oficina, en su oficina, pero lo más importante es el acompañamiento a la toma de decisiones. Este es un momento donde nos pasa por la mente y por el corazón, tomo esta decisión, no la tomo, tomen decisiones y no se arrepientan de esas decisiones. Los barcos que van a salir adelante es por los líderes que toman decisiones cuidando el ingreso, el egreso y la utilidad. No pierdan de vista eso. Estoy a sus órdenes. Aquí en esta página, en esta lámina, pues hay más tips de lo que tenemos que vigilar, pero WeTaker México Business and Consulting está para servirles, está para poderles apoyar. Si alguno de ustedes quisiera tener alguna consultoría, estamos a sus órdenes. Y mucho más porque hoy la asociación nos invitó. Entonces, yo les concedo que todo aquel que quiera tener una consultoría, estoy a sus órdenes para que pongan en las redes sociales. Les vamos a dar la consultoría de primera instancia sin ningún costo alguno. Ya si se determina que hay que hacer un trabajo,
a sus órdenes estaremos. Bueno, y muchas gracias por habernos invitado. Gracias, Anel. Muchas gracias. Es que aquí se me atoró un poquito la cámara, ¿no? No me jalaba. Les agradezco mucho la presentación. Gracias a Whittaker por esta presentación. Les estaremos compartiendo la información vía correo a todos nuestros asociados, a quienes nos acompañaron aquí. Bueno, recuerden acompañarnos en las próximas secciones de Zoom que tenemos, que también van a ser bastante buenas y bastante interesantes. Casi siempre las estamos teniendo martes y jueves. Tenemos ya el calendario de septiembre listo para que también nos puedan acompañar en todas estas sesiones. Anel, agradecemos mucho tu participación, bueno, a todos los ponentes que nos acompañaron el día de hoy. Obviamente muy interesante toda la información que nos compartieron y esperamos vernos pronto. Muchas gracias y estamos a tus órdenes. Gracias, que tengan todos muy buen día. Gracias.